Gracias, mi comandante, por invitarme una vez más a este programa. Y la verdad que quisiera tomarme una de sus palabras que usted señaló, en el sentido de hablar que vamos a recordar la figura de un marino, de un líder y de un estadista. ¿Y por qué hago énfasis en la palabra recordar? Porque me hace memoria de un gran maestro que tuve en la Facultad de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, don Héctor Herrera Cajas, quien en sus clases siempre le gustaba mucho hacer referencia a la etimología o al origen de las palabras. Y en ese sentido, la palabra recordar es una palabra compuesta, ¿no? Que tiene el prefijo re, que significa volver, y cordare, que viene de corazón. Cuando yo recuerdo a una persona o alguna cosa, es porque la estoy volviendo a colocar en el corazón. Y desde ese punto de vista, cuando nosotros recordamos la figura del almirante José Toribio Merino Castro, es porque lo estamos volviendo a colocar en el corazón. Desde ese punto de vista, quisiéramos señalar muy someramente, porque me interesa más que en la parte militar del almirante, tratar de circunscribirme a la parte del líder y del estadista, principalmente del estadista. El almirante nace un 14 de diciembre del año 1915. Como su padre había sido también comandante en jefe de la Armada en la década del 20, obviamente que su vocación militar afloró rápidamente. Y es así como a los 16 años de edad, el almirante ingresa a la Escuela Naval, sirviendo en ella durante 59 largos y fructíferos años. Por otro lado, el almirante Merino, en todo lo que fue obviamente su trayectoria naval, cumplió todas los escalafones, por así decirlo, que lleva o se condice con lo que es la carrera naval, desde cadete hasta comandante en jefe de la Armada. Recorrió desde ese punto de vista todos los grados del escalafón. Y siempre podemos señalar que se destacó por su profesionalismo. Ahora, dentro de lo que fue su carrera naval, quisiera destacar un aspecto que, porque generalmente es un desconocido en términos generales respecto del almirante naval. Él fue veterano de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué fue veterano? Porque él se embarcó en un crucero norteamericano y le tocó participar en el frente del Pacífico en algunas acciones de combate contra los japoneses. Por lo tanto, él fue uno de los pocos, por así decirlo, chilenos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y eso amerita destacarlo porque obviamente un veterano de guerra que posteriormente se reincorpora a nuestra Armada tiene muchísimo que enseñarle y aportarle a sus subordinados como a las personas que comparten con él la carrera naval. Por lo tanto, fue, creo yo, que esa participación del almirante Merino un valor agregado que le incorporó a la Armada durante toda su trayectoria. Por lo que señalan algunas personas que lo conocieron en el desempeño de su cargo como marino, él fue un oficial muy meticuloso, exigente, pero siempre orientado al objeto fundamental de la Armada, que era la guerra en el mar. Y vamos a ver cómo posteriormente, cuando tuvo que verse enfrentado a una circunstancia real de una cuasi guerra con los argentinos, él supo cumplir como corresponde en su calidad ya de comandante en jefe. Por otro lado, el almirante Merino era un hombre bastante razonable, aun cuando era duro en sus decisiones, pero con un gran sentido humano, ameno y dicharachero, como señalaban aquellos que lo conocían en su intimidad. Quizás esta característica se
se traslució, por así decirlo, respecto de todo lo que fue durante su trayectoria ya como miembro de la Junta Militar y ya en la parte política del Estado propiamente tal, con los famosos martes de Merino, donde todos los periodistas principalmente y toda la gente esperaba estos famosos martes de Merino por las frases que muchas veces marcaron historia, por así decirlo, pero siempre bastante jocosas para todo lo que era la gente que estaba esperando estos comentarios. Por otro lado, no debemos olvidar que cuando ya don José Toribio Merino estaba en el cargo de almirante, eh, se produce la llegada del gobierno de la Unidad Popular. Todos sabemos, ya hemos analizado en diversos programas lo que fue el nefasto gobierno de la Unidad Popular, que perfectamente cabe muy bien hacer referencia hoy en día a la dictadura de Allende. Y hacemos esa afirmación tan categórica porque hace poco recordamos lo que fue la resolución emanada de la Cámara de Diputados, donde se le representa al presidente de la República y al gobierno de la Unidad Popular como un gobierno que había vulnerado los derechos humanos de las personas a través de los asesinatos que se cometieron en su gobierno, a través de los secuestros, de las usurpaciones, vulneraciones al derecho de propiedad, etcétera, etcétera, y más aún, lo que era la vulneración del Estado de Derecho, que es un elemento básico para poder decir que existe una democracia dentro de un Estado que se preside tal. Por lo tanto, el almirante Merino, como todas las Fuerzas Armadas, veían con tremenda preocupación la situación en que estaba nuestro país en ese momento. Más aún cuando se detecta por parte de los servicios de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y en particular de la Armada, la existencia de este famoso Plan Z que implicaba atacar a los diversos integrantes de las Fuerzas Armadas, principalmente lo que decía relación con sus jerarquías, a personajes selectos, si se quiere decir, de lo que era la oposición política al gobierno Allende y posteriormente, cuando se descubre también al interior de la Armada lo que fue la infiltración cierta por parte de ciertos jerarcas de la Unidad Popular, en particular el secretario general del Partido Socialista, don Carlos Altamirano, quien reconoce haber tenido contactos con integrantes de la marinería para realizar todo un proceso de subversión al interior de la Armada en particular. Lo que lleva obviamente a que el almirante Merino tome la decisión de, yo diría, acelerar el pronunciamiento militar. Y toma la decisión y se lo comunica así al resto de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que el pronunciamiento va el 11 de septiembre del año 73, a lo cual el resto de los comandantes en jefe adhieren a la ejecución de este pronunciamiento. Desde ese punto de vista, ya podemos señalar que tomada la decisión de llevar a cabo este pronunciamiento, en términos generales, si uno analiza lo que fue el 11 de septiembre y los primeros tiempos que sucedieron al pronunciamiento, podemos decir que la lucha armada que se llevó a cabo en contra de las huestes terroristas de nuestro país fueron relativamente cortas en cuanto a tiempo y con una pérdida de vidas humanas que fue mínima, si se quiere comparar respecto de lo que fueron muchas de estas luchas armadas en contra de elementos subversivos en países aledaños a nuestro país. Es cosa de ver las estadísticas de estados como Argentina, Perú u otros países centroamericanos donde realmente se llegaron a cifras bastante
altas en relación con las pérdidas de vidas humanas, y en otros países, como por ejemplo Colombia, hasta el advenimiento del actual gobernante que formaba parte de esas huestes terroristas, llevaba más de 30 o 40 años en una guerra civil tremenda. Por lo tanto, la acción de las Fuerzas Armadas en ese sentido fue con una pérdida mínima de personas en ese sentido. Ahora bien, llegada, producido el inicio del gobierno militar, surge lo que podríamos denominar el líder y el estadista. El liderazgo del almirante Merino podemos señalar en términos generales que estuvo permanente dentro de lo que fue su carrera militar, ¿ah? Y también se desarrolla y lleva con un mayor grado de profundidad cuando le toca liderar eh, ciertos procesos importantísimos en el devenir de lo que fue el gobierno militar y la Junta Militar de Gobierno, cuando le correspondió hacerse cargo de la presidencia de la Junta después de la entrada en vigencia de la Constitución Política del año 80. Podemos señalar que la tarea que inicia el almirante Merino, que me voy a centrar en la figura de él principalmente, fue titánica, porque al almirante Merino le toca hacerse cargo de todo lo que es el proyecto económico del gobierno militar. Y en ese sentido, hay que recordar que previo a la llegada del 11 de septiembre y del gobierno militar, la Armada, a través de ciertos ex integrantes de la institución, entra en contacto a través principalmente de Roberto Kelly, que había sido integrante de la Armada durante un tiempo determinado y que posteriormente se transforma en un gran economista, llegando a ser incluso ministro de Economía durante el gobierno militar. Él entra en contacto con una pequeña facultad de economía en relación con lo que era su par, la Facultad de Economía de la Universidad de Chile como universidad estatal, en medio de todo un proceso de estatismo poderoso, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica y en gran parte del mundo, entra en contacto con una pequeña facultad de economía que era de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que contaba con una serie de profesores que habían tenido la visión de ir a estudiar a la Universidad de Chicago, donde tuvieron una serie de maestros, algunos de los cuales llegaron a ser premios Nobel de Economía, como Milton Friedman, que internalizan todo lo que es la que se denomina economía social de mercado, y era todo un concepto de economía que iba contra la tendencia dominante en el mundo y en Chile en particular en esos momentos. Piensen ustedes que el modelo marxista es esencialmente estatista y totalitario, donde el único emprendedor de cualquier actividad económica es el Estado. La actividad de los privados es absolutamente limitada en un régimen marxista propiamente tal. Es cosa de ver lo que ocurre en Corea del Norte o en Cuba, que son quizás los modelos marxistas, leninistas que se mantienen todavía vigentes, porque la China comunista, si bien es cierto en lo político es comunista, en lo económico ha tendido a liberalizar sus mercados y su economía internacional en términos generales. Entonces, este grupo de Chicago prepara un documento que se le pide sin que sepan ellos que están preparando un documento que lo va a utilizar posteriormente el gobierno militar, donde se le solicita que hagan un proyecto de qué es lo que tendría que hacer el gobierno de Chile si cambiasen las circunstancias del gobierno para poder recuperar el país. Y ellos preparan un documento que se denomina y se conoce como el ladrillo. Y este famoso ladrillo, cuando llega el gobierno militar, ya estaba en manos del almirante Merino.
hay todo un desafío, desde mi punto de vista, del almirante Merino, de convencer también a los otros integrantes de las Fuerzas Armadas que por lógica venían o estaban imbuidos de esta concepción estatista, ¿ah? Que reitero, era lo que predominaba en nuestro país, principalmente a contar de lo que fue la entrada en vigencia de la Constitución del año 25. Del año 25, ¿ah? Durante toda la vigencia de esta Constitución, hasta prácticamente el año 74, 75, incluso en nuestro país, todavía se mantienen estos resabios estatistas hasta que se convence al general Pinochet y algunos generales de que el mejor eh, proyecto económico, por así decirlo, es el de apertura a un modelo de economía social de mercado. ¿Mm? Todo lo cual está también en consonancia con lo que va a ser un documento fundamental en todo lo que es la concepción doctrinaria del gobierno militar, que es la declaración de principio del gobierno militar de marzo del año 74, donde se plasma un principio que es fundamental en este proyecto, que es el famoso principio de subsidiariedad, que es el que está en la discusión hoy en día en el nuevo proyecto constitucional que se está elaborando, donde la gran discusión es si mantenemos el principio de subsidiariedad o aplicamos este famoso y nefasto borde que es la creación del Estado social de derecho. ¿Mm? Ahí está la gran discusión. ¿Mm? Y ahí vamos a ver si mantenemos el principio de subsidiariedad, que es el que entregó en definitiva el progreso y, como bien dijo el almirante, el liderato en Hispanoamérica en cuanto a desarrollo económico, o iniciamos un retroceso tremendo a través de la implementación de este modelo de social de derecho. ¿Mm? Ahí está la gran discusión que tenemos en este momento. Por lo tanto, iniciado la implementación de este modelo, con todas las dificultades que ello significó, recordemos, y todos los que estamos aquí, por regla general, logramos vivir un poco la dureza de lo que significó un cambio tan radical y hasta, diría yo, institucionalidad económica, de una nueva forma de pensar en cuanto a sacarnos de esta protección estatal para empezar a emprender nosotros nuestra propia iniciativa económica. ¿Mm? Ese desafío le correspondió liderarlo al almirante José Toribio Merino Castro. Y podemos decir que, de acuerdo a los resultados que entregó el país en marzo del año 1990, fue realmente exitoso y un modelo a seguir en el resto de Hispanoamérica, por así decirlo, e incluso nuestro ejemplo fue visto, incluso yo diría que por algunos países europeos. ¿No? Hay algunas instituciones que se crearon justamente cuando el almirante Merino presidía lo que era la Comisión Económica y todo lo que fue la legislación económica que se implementó, que se aplicaron en otros países, como fue la famosa reforma de pensiones, ¿ah? Que fue realmente una institución que desde el punto de vista como se plasmó inicialmente durante el gobierno militar, fue una institución que es la que nos ha permitido mantener, diría yo, hasta el día de hoy, el empuje económico y no nos ha llevado a colapsar a través de los nefastos gobiernos que hemos tenido en los últimos años. ¿Ah? Principalmente porque los capitales, ¿ah?, que se han logrado acumular a través de las pensiones han sido los que nos han permitido mantenernos en cuanto a un nivel de desarrollo todavía aceptable. ¿No? Lamentablemente, parte de esa institución, como fueron
las administradoras de fondos de pensiones fueron desvirtuadas durante los gobiernos de la concertación. ¿Ah? Y es así como, en vez de mejorarla, lamentablemente fueron se tradujo en definitiva en ciertos perjuicios para los trabajadores, como por ejemplo el hecho de que hoy día las pérdidas las asuman los trabajadores cuando invierten más las AFP y no se mantuvo lo que fue el modelo original que aseguraba por ley a los trabajadores un 4% como mínimo. O sea, nunca iba a haber pérdida por parte de los trabajadores. A lo menos iba a ganarse un 4%. ¿No? Y así una serie de otras instituciones o modificaciones a las AFP que las desvirtuaron en vez de haberlas mejorado. Pero ese es tema para otras circunstancias. ¿No? Por lo tanto, podemos señalar que la labor que llevó a cabo el almirante Merino a través de lo que fue la participación en las comisiones legislativas fue realmente muy fructífera para el desarrollo político y económico del país. Y desde ese punto de vista que vemos nosotros cómo el almirante Merino pasa a transformarse en un líder y también en un estadista. ¿Y por qué hablamos de un estadista? Entendemos este concepto como aquella persona que se caracteriza por conocer o tener una labor en el Estado que permite que éste se desarrolle y que logre satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Y desde ese punto de vista, a través de todo lo que fue la acción legislativa de la Junta Militar de Gobierno, después de la llegada de la entrada en vigencia de la Constitución del 80, que ocurre el 11 de marzo del año 81, la labor del almirante Merino fue tremendamente fructífera. Pero no solamente a partir del 11 de septiembre, sino que hay que, a ver, todo lo que dice relación con la labor legislativa se traduce por regla general en leyes. Pero en ciertos gobiernos o en ciertas circunstancias donde no está vigente un Congreso Nacional, en ciertas situaciones de estados de hecho, como se denomina en la ciencia política, se gobierna a través de decretos leyes. Los decretos leyes, desde un punto de vista normativo y jurídico, tienen la misma jerarquía que las leyes, pero las dicta el Poder Ejecutivo porque no hay en ese momento de ciertas circunstancias donde no está vigente el Poder Legislativo o un Congreso Nacional, que fue lo que ocurrió en Chile desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 11 de marzo del año 81, y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis, se gobierna a través de decretos leyes. Por eso que nosotros encontramos durante todo este periodo que el gobierno entrega decretos leyes. A partir del 11 de marzo del año 81, cuando entra en vigencia la Constitución del año 80, se comienza nuevamente con la numeración de las leyes que quedaron suspendidas el 11 de septiembre del 73, porque el poder legislativo, de acuerdo a las normas transitorias de la Constitución del 80, los asume la Junta Militar de Gobierno, porque el anterior presidente de la Junta, que era el capitán general Augusto Pinochet Ugarte, asume la presidencia de la República y por lo tanto el poder ejecutivo. No sé si me explico. El poder ejecutivo lo tiene el presidente de la República, Augusto Pinochet Ugarte, y la Junta Militar asume el poder legislativo y por lo tanto comienza nuevamente a dictar leyes. Entonces, cuando ustedes vean un decreto ley, por ejemplo, el decreto ley 3500 que hablábamos recién de la AFP, es decreto ley, porque se dictó en noviembre del año 80, no cuando estaba
no cuando entró en vigencia la Constitución del 80, reitero, en el 11 de marzo del 81. Por eso que los cambios de mando hasta el día de hoy son los 11 de marzo, ¿no? Por la entrada en vigencia de la Constitución del 80. Por lo tanto, la labor legislativa del gobierno militar fue de 3.600 decretos leyes. Desde el 11 de septiembre del 73 hasta el 10 de marzo del año 81 se dictaron 3.660 decretos leyes. 3.660. Y desde el 11 de marzo del año 81 hasta el 11 de marzo del año 90, cuando se entrega el gobierno a los civiles, se dictaron 1.090 leyes. 1.090 leyes. Esa es toda la labor legislativa que llevó a cabo el gobierno militar, dentro de las cuales se dictaron numerosas leyes que establecieron una nueva institucionalidad política, económica, social, ¿eh? Que es lo que hace que el Estado chileno crezca de una manera sostenida luego de superar la famosa crisis del año 82, que nos tuvo bastante a mal traer, pero que logra en definitiva recuperarse y entrega un país con un crecimiento el 11 de marzo del año 90, los gobiernos, entre comillas, democráticos, que no se han vuelto a ver hasta el día de hoy. Hoy día vean ustedes cómo está la economía prácticamente con crecimiento negativo, frente a un gobierno militar que entregó un Estado con crecimientos cercanos al 8%, ¿ah? Y con una cantidad de dinero en las arcas que cualquier Estado se lo hubiese querido. Y eso fue obra en gran parte de este estadista, ¿ah? Que es el almirante José Toribio Merino, porque a él, obviamente en conjunto con el presidente Pinochet, le toca liderar todo lo que es la acción legislativa del Estado a partir del 11 de marzo del 81. Sin embargo, al almirante Merino, como estadista y también como militar, le toca enfrentar una situación tremendamente delicada, ¿ah? El año 1978, donde prácticamente estuvimos a horas de un enfrentamiento con la República Argentina. Todos sabemos en términos generales las circunstancias que nos llevaron a esta situación, principalmente porque los argentinos desconocen el laudo arbitral de la reina Isabel II de Inglaterra, donde declaran este laudo insalvablemente nulo y movilizan a sus tropas hacia el sur de Chile y a su vez movilizan a la FLOMAR, la flota de la Marina Argentina, que alrededor, dicen algunos, 4 horas de que se enfrentaran nuestras dos escuadras. Y ahí hay algunas circunstancias importantes de destacar al almirante Merino en cuanto a la firmeza de sus decisiones, principalmente cuando el 21 de diciembre del año 1978, al estar próximas ambas escuadras, le dice le señala al almirante Raúl López Silva, que era el comandante de la escuadra en ese momento, que se prepare al anochecer para estar listo para entrar en acción al amanecer y le desea buena suerte. Y aquí está un poco lo importante, por así decirlo, del almirante Merino. Como dirían algunos hoy en día, la chispeza, ¿ah?, del almirante, ¿ah? ¿En qué sentido? De que esta información o esta orden que le entrega al almirante López Silva de estar listo para entrar en acción al amanecer, se lo dice en clave y solamente para que los tengan presente ambos. Pero hay otra información que entrega para que sea escuchado por todo el mundo, por canales informativos
disponibles para cualquier persona, por así decirlo, y que por lo tanto iba a ser recepcionado por los argentinos. Abro comillas. Esta es una transmisión por radio y que señala: toda nave de guerra extranjera que ingrese a aguas jurisdiccionales chilenas sin autorización debe ser atacada y destruida. Con eso, el mensaje para los argentinos era clarito. Los estábamos esperando e íbamos a tener guerra sí o sí si ellos continuaban avanzando. Y eso es lo que nos puede llevar a afirmar a nosotros que esta decisión personal y valiente del almirante Merino fue la que en verdad evitó la guerra con Argentina, porque ellos sabían que el conflicto iba a ser inminente con todas las consecuencias que ello implicaba. Sin perjuicio que tuvieron la excusa precisa en el momento en que los argentinos dan marcha atrás, por así decirlo, y se desvían y cambian de curso para evitar el enfrentamiento con ellos, señalando que existía en ese momento una tormenta muy propia de las que existen en la zona del Bill. Por lo tanto, y ya resumiendo, si quieren ustedes, esta exposición, hay que reconocerle, por lo tanto, al almirante Merino tres aspectos importantes, diría yo. Por un lado, la decisión que tuvo él de liderar lo que fue la acción militar del 11 de septiembre del año 73, evitando desde ese punto de vista la ejecución del Plan Z. Por otro lado, el mérito que tuvo él de aplicar y de jugarse por un modelo de economía social de mercado, que en definitiva podemos señalar que entregó extraordinarios resultados en el modelo económico y social que implementó nuestro país. Y por otro, como tercer elemento a destacar de la figura del almirante Merino, el mérito de haber evitado esta guerra fratricida que hubiésemos tenido nosotros con Argentina, a través de el envío de ese enérgico mensaje que transcribimos literalmente. Ahora bien, en general, lo único que podemos resumir respecto del almirante Merino, que él fue un ejemplo de vida en cuanto al profesionalismo basado en el respeto a tres grandes valores que son fundamentales en nuestra institución: Dios, patria y familia. Es por eso que yo en lo personal eh, tengo la convicción de que Chile tiene tres grandes hombres a lo largo de su historia. El que no tiene ningún tipo de discusión es obviamente el héroe máximo de la patria, que es don Arturo Prat Chacón. Pero desde un punto de vista militar propiamente tal, creo yo que el más grande hombre marino que entregó la patria en el siglo XIX es la figura de don Juan José Latorre. El marino más importante como marino de guerra. Y en el siglo XX, como marino y también como estadista, yo creo que la figura más importante es la del almirante José Toribio Merino Castro. Eso sería mi